Shalom a todos, bienvenidos a la parashá de esta semana, la cual lleva por nombre Ekev, que en español significa consecuencia. Las secciones a estudiar en esta parashá están ubicadas en Deuteronomio capítulo 7, verso 12 al capítulo 11, verso 25. La sección de los profetas de esta parashá se encuentra en Isaías capítulo 49, verso 14 al capítulo 51, verso 3. La sección de los evangelios se encuentra ubicado en el libro de Mateo capítulo 16, versos 13 al verso 20. Ahí en pantalla podemos ver de dónde toma nombre esta parashá, que es justamente del primer verso de la misma. En Deuteronomio capítulo 7, verso 12. En hebreo comienza diciendo: Bechaya Ekev Tishmeun et Hamishpatim Haele. Allí señalado en rojo pueden ver la palabra Ekev, que es donde toma nombre esta parashá, y como se indicó anteriormente significa consecuencia. Entonces en español se traduce: y por haber oído estos decretos, o a consecuencia de haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obras, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Habiendo visto entonces de dónde proviene el nombre de esta parashá, vamos a hablar un poco sobre el resumen de esta parashá. Moshe continúa su discurso final a los hijos de Israel, prometiéndoles que si cumplen los preceptos de la Torá o los mandamientos, van a ser prósperos en la tierra que están a punto de conquistar, tierra en la cual también se van a establecer, cumpliendo así la promesa de Dios a sus patriarcas. Moisés o Moshe también los reprende por los fallos en su primera generación como pueblo, recordando la idolatría del becerro de oro, la rebelión de Coré o Korah, el pecado de los espías, su incitación contra Dios en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataavá, como está escrito: tú has sido rebelde contra Dios. Y también les dice: desde el día en que te conocí. Sin embargo, también habla del perdón divino y de las segundas tablas de la ley que Dios escribió y les dio luego de haberse arrepentido el pueblo. Los 40 años en el desierto, les dice Moshe, durante los cuales Dios los alimentó con el diario maná del cielo, fueron para enseñarles que el hombre no vive solo de pan, sino de la palabra de Dios vive el hombre. Moshe describe la tierra a la que van a ingresar como una tierra que fluye leche y miel. Él los manda a destruir los ídolos de los habitantes anteriores de la tierra y a ser cuidadosos de no volverse soberbios y pensar que mi poder y la fuerza de mi mano me dieron esta riqueza. Un pasaje clave de esta sección es el segundo capítulo de El Shema, que repite los preceptos fundamentales enumerados en el primer capítulo del Shema y describe también la recompensa por observar los preceptos o los mandamientos de Dios y el resultado adverso si no se guardan, como por ejemplo hambruna y exilio. También es la fuente del precepto de orar e incluye también una referencia a la resurrección de los muertos en la era mesiánica. Y así entonces se ha expuesto un resumen de lo que podemos encontrar en esta parashá. Ahí en pantalla podrán ver el esquema de la porción de esta parashá. Vamos a comenzar entonces con la primera parte de esta disertación, que está titulada Confesión de Pedro: tú eres el Mesías. Yeshua hizo la pregunta directamente a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso lo leemos en Mateo capítulo 16, verso 15. Como el discípulo más destacado entre los 12, Simón Pedro habló por el grupo. Él respondió simple y directamente en nombre de los 12 discípulos: tú eres el Mesías.
Lo leemos en Mateo capítulo 16, verso 16. O tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los tres relatos sinópticos ofrecen versiones ligeramente diferentes de la confesión de Pedro. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 8, verso 29. Tú eres el Cristo o el Mesías. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, verso 20? El Cristo de Dios o el Mesías de Dios. En el Evangelio de Mateo, Simón Pedro dice: tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El maestro alaba a Simón Pedro y lo proclama bienaventurado o bendecido entre los demás discípulos porque le había sido revelado el secreto. De alguna manera, Simón Pedro había captado la naturaleza divina de la identidad espiritual oculta del maestro, el Hijo de Dios. La carne y la sangre no le habían revelado el secreto a Simón. El maestro mismo no lo había revelado ni había hecho esa afirmación ante sus discípulos. Él nunca dijo a sus discípulos abiertamente: yo soy el Hijo de Dios, ni tampoco permitió que los espíritus malignos hablaran esas palabras. Aunque a menudo él había aludido a ese asunto, insinuado y hablado en un lenguaje velado, pero nunca lo había dicho abiertamente. Él había mantenido esa revelación en secreto. Yeshua reconoció que la revelación de Simón Pedro no vino de seres humanos, sino de Dios, porque él mismo había recibido una vez una revelación idéntica también del cielo. ¿Y cuándo fue eso? En el día de su inmersión. Nuestro maestro Yeshua escuchó el mismo pronunciamiento dicho sobre él cuando una voz salió de los cielos y declaró, leemos en Marcos capítulo 1 verso 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Simón Pedro no había estado allí ese día cuando Yeshua hizo la inmersión, pero aún así el Padre le había revelado la verdad a Pedro. La confesión de Simón Pedro trae un momento decisivo en la historia de las crónicas del Mesías. La narración de los evangelios hasta este punto apunta hacia esa confesión. Yeshua de Nazaret es el Mesías prometido. La confesión requería una declaración de fe. Hasta ese momento, Yeshua no había cumplido la misión mesiánica predicha por los profetas, como por ejemplo la derrota de los enemigos de Israel, la restauración de Sión, la reunión de los exiliados, el restablecimiento del trono de David, la institución de la era mesiánica y la resurrección de los muertos. Pero la declaración de que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aún requiere el mismo acto de fe que movió a Pedro a decir esas palabras. Hasta el día de hoy, aquellos que confiesan a Yeshua o a Jesús como el Mesías son llamados creyentes, porque creemos que Él cumplirá la obra mesiánica y tomará el trono de su padre David sobre la evidencia de su resurrección de entre los muertos. Y ahora vamos a conversar sobre el tema central de esta disertación. ¿Es Pedro la roca o el fundamento de la iglesia? Algunos han sugerido que Jesús, Yeshua, estableció el papado católico y que declaró que Pedro sería el primer papa, ya que se refirió a Pedro como la roca. Pero vamos a leer atentamente el contexto de Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, Yeshua, el Cristo, el Mesías. Entonces nos preguntamos, ¿Yeshua tuvo la intención de transmitir la idea de que la iglesia o la comunidad de creyentes está edificada sobre Pedro, o que Pedro era la cabeza de la iglesia? Veamos qué dicen los textos originales. La palabra para Pedro en griego es Petros, el cual es un sustantivo del género masculino en griego y significa piedra. Esto es extraído de lo que indica el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Frederick Dunker. Pero en contraste, la palabra para roca es Petra, que también es un sustantivo, pero de género femenino, y se refiere a un lecho rocoso o formaciones rocosas masivas, según lo que indica también el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Frederick Dunker. De hecho, también es lo que indica el diccionario Strong. Entonces, en resumen, lo que acabamos de decir es que Petros es un sustantivo de género masculino que significa piedra, y Petra también es un sustantivo pero de género femenino y se refiere a un lecho rocoso o formaciones rocosas masivas. Son dos cosas distintas. Pero para verlo mejor ejemplificado, vamos a ver el uso de Petra, la palabra griega Petra, para referirse a tales formaciones rocosas grandes, a diferencia de una piedra. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 27 verso 60. Ahí en pantalla pueden ver la versión interlineal, palabra por palabra, y vemos que está remarcado y señalado el sitio donde en griego se usó el sustantivo Petra, y vemos que justamente se traduce como roca, mas no como piedra. Vemos que en español Mateo capítulo 27 verso 60 dice: y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, es decir, una formación de rocas grande. En otras versiones se traduce como roca, ¿okay?, que había excavado en la roca. Hay otras versiones. Y es allí donde se usa la palabra griega Petra, nuevamente señalando que era una roca grande o una formación rocosa, a diferencia de Petros, que significa piedra pequeña. De hecho, en este mismo verso más adelante dice: y después de hacer rodar una gran piedra, en el griego no se usa Petros para indicar gran piedra, sino que se usa la palabra griega lithos, que la vamos a ver más adelante. Esto que estamos viendo es para entender la diferencia que existe entre la palabra griega Petros y la palabra griega Petra. Ok, otro ejemplo que vamos a ver es Marcos capítulo 15 verso 46. Ahí en pantalla lo pueden ver. Vemos nuevamente un ejemplo muy parecido al anterior. Allí lo pueden ver en pantalla remarcado, donde se utiliza Petra para referirse a rocas, y nuevamente acá también usa lithos cuando va a hablar de
la piedra que se hizo rodar en la entrada del sepulcro, que era una piedra grande. Dice en español: el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Allí se utilizó la palabra Petra e hizo rodar una piedra, lithos, a la entrada del sepulcro. En ningún momento se utilizó Petros, porque Petros se refiere a piedras pequeñas. Otro ejemplo que vamos a ver, Lucas capítulo 8, verso 6. Lo pueden ver ahí en pantalla, la versión interlineal. Nuevamente remarcado el sitio donde se usa la palabra griega Petra, que es traducida correctamente como roca, y en español dice: otra parte cayó sobre la piedra, que hay otras versiones de la Biblia fuera de Reina Valera 60 traducen correctamente como roca, y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí, por supuesto, hay que entender el contexto de lo que se está narrando, y es que una parte de la semilla que se está narrando en la parábola cayó sobre roca. No podía, por supuesto, ser una piedra pequeña, porque una semilla no puede ni siquiera intentar germinar en una piedra pequeña. Tiene que ser una roca. Que el verso dice que y nacida, es decir, que esa semilla nació, pero se secó porque no tenía humedad, ¿ok? Y por eso otras versiones traducen correctamente como roca y no piedra. La palabra que se usa allí es Petra, que es una formación rocosa. Y veamos un poco más adelante otro ejemplo en Lucas capítulo 8, verso 13. Nuevamente nos continúa narrando la parábola del sembrador, y allí en pantalla pueden ver dónde se utilizó la palabra griega Petra, que su número de referencia Strong es 4073, y que lo correcto es traducirlo como roca, como bien muestra la versión allí en inglés. En la Reina Valera 60 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Allí donde la Reina Valera 60 tradujo piedra, lo más correcto es roca, que es una formación rocosa, como ya se explicó en el verso anterior. Y de hecho otras versiones traducen allí correctamente como roca. Un detalle adicional, la Reina Valera actualizada 2015 dice: los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Ellos allí hicieron la corrección de manera acertada, ya que lo propio es colocar allí roca, una formación rocosa, más no una piedra pequeña. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con ayuda de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, donde se confirma nuevamente que cuando estamos hablando de roca o formación rocosa grande, se utiliza correctamente la palabra griega Petra. Vamos a ver en Éxodo capítulo 17, verso 6. Lo pueden ver allí en pantalla. Nuevamente reflejo donde se utilizó la palabra Petra, que en español dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y donde dice peña, en griego se utilizó correctamente la palabra Petra. Nuevamente pueden verificar el mismo número de referencia Strong 4073, y se confirma que Petra es una formación rocosa grande. Y sigue más adelante diciendo: y golpearás la peña. Nuevamente se usa la palabra griega Petra, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bien, veamos el siguiente ejemplo, también en el Tanaj,
o en el Antiguo Testamento. Vamos a Números, capítulo 20, versos 7 y verso 8. Ahí en pantalla pueden ver la versión interlineal, reflejado también los sitios donde se utilizó la palabra griega Petra, y en español dice: y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Allí, cuando tradujeron peña, en la Septuaginta griega, se utilizó la palabra Petra, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. Nuevamente allí se utilizó también la palabra Petra. Entonces, con estos ejemplos se nos confirma que incluso en la Septuaginta se usa correctamente la palabra Petra para indicar una formación rocosa grande, y Petros es una piedra pequeña. No es lo mismo. Y ahora que acabamos de leer en la Septuaginta la historia de la peña que dio su agua para saciar al pueblo de Israel en el desierto, vamos a leer una comparación tipológica de Pablo con Cristo o el Mesías como esa roca espiritual. Eso lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Pablo habló de esa misma peña. Ahí en pantalla pueden ver la versión interlineal, nuevamente reflejo donde se utilizó la palabra griega Petra, que se usa 2 veces de hecho, y vamos a leerla en español, que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Aquí se está refiriendo a lo que acabamos de leer sobre la peña. Y la roca era Cristo, es decir, el Mesías. En esas 2 oportunidades que en este verso se tradujo en español como roca, en griego se utiliza la palabra Petra. Y este es un verso que ya nos está indicando quién era y quién es la roca. Pero aún así vamos a seguir viendo más ejemplos. Si recuerdan lo que les dije en los versos anteriores sobre la palabra griega lithos, vamos a ver el uso paralelo que se hace en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento con estas 2 palabras, Petra y lithos. Lo vamos a ver más claro en Romanos capítulo 9, versos 32 al 33. Ahí en pantalla pueden ver la versión interlineal. En español dice así: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La palabra griega usada para piedra, en lo que acabamos de leer, piedra de tropiezo, en vez de ser Petros, que es piedra pequeña, el autor usa la palabra griega lithos, que es un sinónimo de Petra, es decir, una piedra grande. Pero más adelante se ve más claro, porque dice, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Es decir, la piedra de tropiezo y la roca de caída es lo mismo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vamos a ver qué palabras en griego se usaron allí para piedra de tropiezo y roca de caída, que en este caso son la misma cosa. Vemos el interlineal y podemos apreciar que para piedra de tropiezo se usó la palabra lithos, que en el diccionario Strong tiene el número de referencia 3037. Y para roca de caída se usó la palabra Petra, que tiene el número de referencia Strong 4073. Si Petros fuera lo mismo que Petra, aquí en este verso fácilmente hubiera podido usar para piedra de tropiezo Petros y para roca de caída Petra. Pero no se usó en ningún momento la palabra griega Petros, que es una piedra pequeña, sino que se usó lithos, que
se usa de forma paralela con Petra, indicando una roca grande, una formación rocosa. Es cierto que, suponiendo que Yeshua hablara arameo, la palabra aramea, tanto para Pedro como para roca, que es Kefa, es lo mismo en arameo. De hecho, Yeshua otorgó el nombre de Kefas o Cefas a Pedro en Juan capítulo 1 verso 42. Y Pablo se refirió así a Pedro en Primera de Corintios en varias oportunidades, incluso en Gálatas. Sin embargo, Jesús, Yeshua, aludió específicamente a Petra como el fundamento sobre el cual se edificaría su comunidad de creyentes, su congregación, su iglesia. Es decir, si Yeshua mismo con sus palabras quería indicar de que el fundamento sobre el cual se iba a edificar su iglesia era Pedro, allí en el documento debería decir Kefas, pero no lo dice, sino que se usa correctamente la palabra griega Petra en vez de Petros. Además, Dios no inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a escribir su palabra en arameo, sino que los inspiró a escribirla en su enorme mayoría en griego. Cabe destacar que en el Nuevo Testamento se incluyen algunas palabras arameas que se encuentran en los versos que pueden ver ahí en pantalla, pero son solo algunas palabras. La enorme mayoría de los documentos que tenemos hoy día están en griego. Entonces, Dios más bien los inspiró a escribir en griego, y el texto griego sí hace una clara definición y distinción entre Petra y Petros. Curiosamente también la traducción Vulgata Latina hace esa diferencia. Ahí en pantalla pueden ver el paralelo de la traducción Vulgata Latina contra la traducción en español Reina Valera 1960. Y la Vulgata hace correctamente una diferencia entre Pedro y roca. Son dos cosas distintas. Dice la Vulgata Latina en Mateo capítulo 16 verso 18: Et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc Petram. Dos cosas distintas, así como lo indica también el griego. Entonces, anticipándose a la confusión que se presentaría por estas palabras de Yeshua, el Espíritu Santo fácilmente podría haber hecho que la misma palabra se usara dos veces. O también el Espíritu Santo podría haber hecho que Mateo simplemente dijera que la iglesia o la comunidad de creyentes sería edificada sobre ti, Pedro. Pero no es así, no lo hace porque son dos cosas distintas. Contextualmente, la roca sobre la cual Yeshua o Jesús edificó su comunidad de creyentes o su iglesia o su congregación era la verdad que Pedro acababa de decir, lo cual lo leemos en Mateo capítulo 16 verso 16. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Esta verdad es, de hecho, el gran cimiento de roca de la comunidad de creyentes, de la iglesia. Tanto la jefatura del Mesías, de Cristo, sobre esa comunidad como su fundamento se declaran enfáticamente en varios versos en el Nuevo Testamento. Es decir, no hay otra cabeza de la iglesia o de la comunidad de creyentes, y no hay otra roca donde se fundamente la iglesia o la comunidad de creyentes que no sea en el Mesías. Leemos en Efesios capítulo 1 verso 22 al 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otro verso también donde se indica quién es la cabeza y quién es el fundamento. Leamos Colosenses capítulo 1 verso 18. Dice:
y Él es la cabeza del cuerpo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, a Yeshua, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, en todo. Otro verso, Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es el fundamento? El cual es Jesucristo o Yeshua HaMashiach. No hay otro fundamento. Otro verso, Efesios capítulo 2, verso 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, o Yeshua HaMashiach mismo. Es más, el mismo Pedro declaró abiertamente que Yeshua era la piedra viva, o lithos, como vimos en los ejemplos que estábamos viendo en la versión interlineal. ¿Dónde vemos eso? En Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a Él. ¿A quién? Al Mesías. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es la piedra. Y luego, el mismo Pedro aplicó Isaías capítulo 28, verso 16 y Salmo 118, verso 22 a Yeshua como la principal piedra del ángulo. El mismo Pedro lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 6 al verso 7. Dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y también Pedro citó a Isaías capítulo 8, verso 14, y lo aplicó también a Yeshua, indicándolo como piedra de tropiezo y roca de caída. Lo leemos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 8. Dice, allí en pantalla pueden ver la versión interlineal con el señalamiento de donde se utiliza la palabra Petra y donde se utiliza la palabra lithos, como vimos el ejemplo también en Romanos. Aquí sucede lo mismo. Se utiliza lithos y Petra como paralelo. Dice en español: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El paralelismo de sinónimos en hebreo hace que piedra de lithos y roca de Petra sean lo mismo. Pedro claramente no es la Petra de Mateo capítulo 16 verso 18. Más bien, Yeshua, Jesús, es específicamente que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y bien, hasta acá este drash de este Shabbat, esperando que para todos ustedes sea de bendición, sea de edificación, y pidiéndole al Todopoderoso que nos brinde de su sabiduría para poder cada día entender más profundamente su palabra y presentar defensa con firmeza a aquellos que la reclamen. Shabbat Shalom.